Bueno, continuamos. Segunda parte. Bien, ¿qué vamos a ver ahora? Las lesiones traumáticas primarias, ¿sí? ¿Cuáles son las lesiones que vamos a encontrar dentro del cerebro en el primer momento, dentro de las primeras 24 horas después de que se haya realizado el traumatismo? Bien, primera de las lesiones, el hematoma subdural, ¿sí? Esto es que hay sangre entre la dura y la aracnoides, ¿sí? O sea, o entre la dura y el cerebro, para ser un poquito más grotescos, ¿sí? No hay relación con la fractura generalmente, a menos obviamente que una fractura lacere y genere un sangrado que se discurra por este espacio, ¿sí? Normalmente esto se da o por una contusión que sangró el espacio subdural o porque se lesionan las venas puentes. Recuerden que las venas las venas del cerebro drenan hacia los senos longitudinales superiores. ¿Está? Entonces, estas venas se pueden romper y producir un sangrado en el espacio subdural. Generalmente tiene una forma semilunar, ¿sí? Y cruza las suturas porque la dura madre se inserta en las suturas, ¿sí? Entonces vamos a ver que es una diferencia con los hematomas extradurales. La tomografía en la fase aguda se va a ver una colección hiperdensa. ¿Está? Entonces vamos a ver una semiluna o una media luna blanca. Mientras que en la resonancia magnética sí se puede detectar hematomas muy pequeños. Con la resonancia magnética vamos a detectar hematomas muy pequeños. Obviamente no es el método inicial de diagnóstico. Esto está solo como información. ¿Está claro? Entonces, en cuanto a la epidemiología, fíjense que se da entre el 12 y el 29% de los pacientes con un TEC severo, ¿sí? Más frecuentes es en varones y el hematoma subdural es más frecuente en los pacientes de mayores de 60 años, ¿sí? Y fíjense que tienen un tratamiento anticoagulante. ¿Está? En estos pacientes anticoagulados el hematoma puede aparecer sin relación a un traumatismo. Mejor dicho, no un traumatismo grave, a veces es un traumatismo muy tonto. ¿Está claro? Entonces, fíjense cómo es en cuanto a las edades. Entre los 18 y los 40 años, generalmente los hematomas subdurales fueron un 56% a causa de traumatismos en accidentes, ¿está claro? Mientras que el 12% en caídas. Mientras que en los pacientes mayores de 65 años, ¿sí? Es al revés, fíjense, baja los accidentes automovilísticos y aumentan las caídas. Ahora, un detalle, ¿no? Hablemos de las caídas estas, son de un piso, 2 pisos. En los pacientes que tienen más de 65, por ahí es una caída de propia altura que genera un hematoma subdural. ¿Sí? El último paciente que recuerdo, un paciente de 80 años que se subió a un banquito a buscar en una alacena alta para cambiar una bombita. Se cayó, se golpeó, hematoma subdural y falleció a la semana por otras complicaciones. De este tipo, infinidad en la práctica médica, ¿sí? La clínica, ¿sí? Va a estar dada también por la velocidad de crecimiento del hematoma subdural, ¿sí? Las lesiones que crecen rápidamente o tengan algún sangrado arterial que los esté alimentando, obviamente van a producir una hipertensión endocriniana más rápida que si fuera un hematoma venoso. ¿Está claro? ¿Cuáles van a ser los signos? Ya los conocemos. Una anisocoria, estamos pensando en un enclavamiento, una hemiparesia, un edema de papila, una paresia. ¿Está? Esto ya lo tienen claro. Entonces, ¿dónde se da el hematoma? A ver, en el esquema tenemos cuero cabelludo, hueso, la dura madre es la amarilla, el espacio subdural, ¿sí? Esto es la pía madre, lo negro sería la aracnoides. ¿Está? Entonces, ahí es donde se posiciona el hematoma subdural en forma de semiluna. ¿Está? Miremoslo, fíjense. Hematoma subdural chicos, hematoma subdural. Aquí tienen la semiluna. ¿Está? ¿Qué hernia de enclavamiento es esta? Subfalcial, fíjense, ya la tienen clara. Está
línea media, más allá superando el septum lucidum, estructuras de línea media que superan la línea media. Está otro, fíjense, todo el efecto de masa, una imagen en semiluna, ¿sí? En una lente convexo, cóncava, convexo, bien de la semiluna. Está línea media imaginaria, fíjense dónde está la línea media de este paciente, en Narnia, ¿sí? Hernia subfalcial. Más chico, pero con efecto de masa, traumatismo inicial, golpe, contragolpe, muchas veces ocurre en los pacientes ancianos. Bueno, vamos para atrás, a ver. No se nota mucho, pero fíjense que se ven surcos de este lado. O sea, este es un paciente añoso que ha tenido muchos surcos, mucha atrofia. Entonces, recuerden que el encéfalo involuciona con el paso del tiempo, pero el cráneo se mantiene igual de firme que siempre. Mismo diámetro, misma cavidad, mismo volumen. Por ende, se da un efecto cascabel. Está el cerebro, bate adentro del cráneo, golpea y se lesiona. ¿Está claro? Bien, el diagnóstico. Ahora, el hematoma subdural, a diferencia de los otros, sí puede presentarse en un estadio agudo, puede presentarse en un subagudo o en un crónico. O sea, a ver, lo lógico es que el paciente tuvo un traumatismo, entró con un hematoma subdural y se operó, no se operó, se expectó, depende. Pero ¿qué pasa? Esto corre más para los abuelos. ¿Sí? Un golpe tonto, como les mostré antes en el cuadro, donde las caídas no son de altura por ahí, sino son una caída cotidiana, puede hacer que el paciente no le preste atención y empiece a desarrollar el hematoma subdural. Ese hematoma subdural del cuarto día a la tercera semana o los 15 días, le diría, se transforma, ¿sí?, en subagudo. ¿Cuáles son las diferencias? Este es un coágulo duro, esto empieza ya a licuarse y es un líquido espeso, y este es un líquido santocrómico, ¿sí?, amarillento oscuro, ¿sí?, y es mucho más líquido. ¿Por qué? Porque se produjo todo el metabolismo de la hemoglobina. ¿Está claro? Pero ¿qué pasa? Todo esto sigue ocupando masa. Incluso, a ver, como dijimos antes, todos los componentes de la sangre van a producir inflamación. Bueno, en el caso ya vamos a ver más adelante cómo se produce eso. ¿Está? Pero esto, si no se evacúa, ¿está?, o si no se le hace un tratamiento específico, ¿sí?, no va a salir, va a empujar. Y si gana más líquido, empuja más. Y ahí es donde va a dar clínica. Ahora, yo pido una tomografía y ¿cómo se va a ver? Hiperdenso, blanco, ya lo vimos, los agudos. Después se hace isodenso y después se hace hipodenso. ¿Está claro? Blanco igual al parénquima y más oscuro que el parénquima. ¿Está? Veamos. O sea, esto sería lo que nosotros vemos, ¿sí?, en un crónico. ¿Está? Vemos el cerebro desplazado y una media luna que ya no es blanca y que puede ser oscura. ¿Está? ¿Cuál sería la explicación? Bueno, este muchacho Gardner, ¿sí?, propuso la teoría osmótica. ¿Qué significa? Cada vez que se produce un hematoma subdural, chiquito, grande, lo que va a producir es que primero se forme una cápsula. Toda la reacción inflamatoria, esa sangre va a producir una cápsula alrededor de ese hematoma. Y en esa membrana, ¿sí?, hay vasos de neoformación. ¿Y qué ocurre? El contenido, ¿sí?, de ese hematoma, de esa cavidad, empieza a ser osmóticamente alto, osmóticamente activo, y empieza a absorber líquido de los espacios extracelulares. Entonces se va cargando de líquido y ahí forma la media luna crónica. Este es un caso subagudo. A ver quién se encuentra. ¿De qué lado es el subagudo? Todo el mundo me miró esto y nadie se dio cuenta que el hematoma está acá. Fíjense, ahí donde yo les marco es el hematoma, es el borde del encéfalo. ¿Está?
Entonces yo tengo un hematoma crónico, subdural crónico, residual, porque acá, esto lo que ustedes ven acá es un agujero. O sea, este paciente fue operado, ¿sí? Y se lo evacuaron. Le quedó un resto. Pero ¿qué pasó? Del otro lado también había uno y está en un estadio subagudo. Fíjense, casi ni se dan cuenta. ¿Está? ¿Cómo podría ponerse en manifiesto? ¿Sí? Si en este caso, esta sería una de las pocas, una de las pocas causas donde ustedes podrían pedir que le hagan una tomografía con contraste. O sea, le hacen esta primera tomografía, no lo ven, no lo entienden. Si le piden contraste, todo el parénquima de este lado sí se va a tomar el contraste, va a aumentar y ahí va a ser el área de contraste, perdón, ahí va a contrastar el borde y el hematoma subdural va a quedar del mismo color, de la misma densidad, mientras que va a cambiar la densidad del parénquima. ¿Está claro? Otro ejemplo es esto, que a veces ocurre en pacientes anticoagulados, que se producen pequeños sangrados y como el paciente no coagula, se produce, ¿sí?, ante el decúbito un nivel de hemoglobina. ¿Sí? Entonces estos son los hematomas crónicos reagudizados. ¿Sí? Otra posibilidad es que ocurra esto y que esté todo sucio. ¿Qué puede ocurrir? A ver, vuelvo atrás. Acá tengo una sola cavidad. En esta puedo tener varias cavidades. Por eso toda esa imagen vidrio esmerilado, diferente. ¿Está? Porque hay diferentes cavidades con diferentes estadios de metabolismo de pequeños sangrados. ¿Está? Acuérdense que estas cápsulas tienen vasos de neoformación y esos vasos de neoformación pueden sangrar. ¿Está? Acá tenemos un caso también bilateral. ¿Sí? No es una bandera con 3 franjas, no. Esto es hematoma subdural crónico, hemisferio derecho, hemisferio izquierdo y hematoma subdural izquierdo. Bien, pasemos al otro, al hematoma epidural o extradural. ¿Sí? Que esta es una hemorragia venosa o arterial que se sitúa entre el cráneo y la dura madre. ¿Sí? La pregunta va a ser, para hacer una hemorragia venosa, ¿qué se lesiona? Para hacer una hemorragia arterial, ¿qué se lesiona? Pregunta de examen. ¿Sí? Ante una hemorragia venosa, lo que se tiene que haber lastimado sí o sí son los senos durales. Está entonces una fractura que pasa cerca de un seno dural, lo lastima y se produce el hematoma extradural. Mientras que si se rompe la arteria, ¿qué arteria? La meningia media, alguna rama de la meningia media. ¿Sí? La pregunta tonta, ¿cuál va a ser más grande y por qué? Y el arterial, porque el arterial tiene una presión arterial media de 80, 90, dependiendo de la presión que tenga en ese momento el paciente. Generalmente en un episodio postraumático el paciente está nervioso, está con dolor, así que la presión arterial sube. Por ende la TAM sube, por ende sangra más, por ende se puede morir más rápido. ¿Sí? Un extradural arterial se muere antes que un hematoma extradural venoso. ¿Está claro? Los venosos no son tan voluminosos como los arteriales. ¿Sí? La complicación que puede ocurrir, justamente esto es una emergencia médica. Hay que salir volando, corriendo. Esto ocurre en 1% de los casos de traumatismo craneoencefálico. ¿Sí? Y se da, cuando hay una fractura, el 22% se da un hematoma de estos. ¿Sí? Es 4 veces más frecuente en el sexo masculino. Yo creo que esto tiene que ver lo mismo que hablábamos antes con la epidemiología del traumatismo. Esto ocurre generalmente en adultos jóvenes, ¿sí? y es raro que antes de los 2 años o después de los 60. ¿Por qué? Ahora en breve lo vamos a ver. ¿Sí? Porque como yo les dije, el extradural por ahí es más del joven y el subdural es más del viejo. ¿Está claro? La localización, ¿sí? La localización más frecuente es a nivel del temporal. Está 60%. Frontal, parietal y occipital, fíjense, del 5 al 10. El hematoma epidural agudo, espontáneo, no traumático es raro.
O sea, es raro que haya un paciente anticoagulado y le sangre un espacio extradural. Sinceramente yo en lo personal no lo vi aún, ¿sí? Si el paciente no tiene estigmas de trauma, por ahí guarda que puede estar ocultando un traumatismo. Perdón. El lupus eritematoso sistémico o la hemodiálisis, ¿sí?, podrían ser causantes de algún tipo de coagulopatía y por eso que se dé, pero la verdad que es muy raro. Fíjense, ¿quién lo produce? El 85% la arteria meningia media, el otro 15% van a ser los senos. Obviamente asociado a fractura de hueso, sangre se acumula, esto ya se los expliqué, y produce coma o muerte. La clínica va a ser toda la hipertensión endocraniana e incluso si es temporal va a producir la herniación del uncus, porque por ubicación sería lo más frecuente y por ende vamos a tener una midriasis del lado del hematoma. Ya saben cómo se produce una hernia de clavamiento, ya saben ustedes cuáles las manifestaciones, así que esto podemos omitir, salvo esto, la otorrea, ¿sí?, que no es otorrea, es otorraquia, ¿sí? A ver, otorraquia es una cosa y otorragia es otra. La otorragia es sangre, la otorraquia es líquido cefalorraquídeo. Lo mismo que la rinorraquia y la rinorragia. ¿Cómo me puedo dar cuenta si un paciente sospechamos que tiene una rinorraquia, ¿sí?, y la quiero diferenciar de una rinitis alérgica? ¿Qué diferencia tiene en el físico-químico del líquido cefalorraquídeo y de una rinitis? La rinitis es un trasudado, por ende no tiene glucosa, en cambio el líquido cefalorraquídeo sí. Entonces, ¿cuál es el tip? Una tirita reactiva de los hemoglucotest para diabetes, se lo ponen en la narina, buscan una gotita y si mide poco pero mide glucosa es líquido cefalorraquídeo, si no es una rinitis alérgica. ¿Está claro? Veamos entonces dónde se ubica, ¿sí?, el hematoma. Entre la dura y el hueso. Ahí. Es una lente biconvexa. ¿Está? Entonces, acá es lo que tenemos justamente, es el esquema de una lente biconvexa generalmente asociado a una fractura. Veamos algunos casos. Fíjense. Lente biconvexa, desplazamiento de línea media. ¿Sí? Otra imagen en el polo del temporal. Chiquito, pero molesto. Fíjense el tejido blando, cómo está todo hematizado o con sangre a comparación del otro lado. Incluso, está bien, no es la ventana ósea, pero hay una fractura. ¿Sí? A veces pueden ver estas imágenes donde se ve hipodenso e hiperdenso y se considera que esto es sangrado activo. ¿Está? Donde la hemoglobina todavía no se volvió metahemoglobina. ¿Ven acá que es irregular? Esto es un sangrado activo. Se está dando el sangrado en este momento. Por ende, este paciente tiene que ir volando, ¿sí?, a quirófano. Bien. Otra de las hemorragias, las hemorragias subaracnoideas. ¿Sí? ¿Esto qué va a ser? Obviamente, entre la pía y el aracnoide, ¿sí?, en el espacio subaracnoideo, en el espacio por donde fluye el líquido cefalorraquídeo. Entonces ya empiecen a pensar qué problema va a traer estas hemorragias subaracnoideas. Más frecuente en los extremos de la edad. Ahora, la hemorragia subaracnoidea traumática es la hemorragia subaracnoidea más frecuente. Es más frecuente que las espontáneas. ¿Está claro? Bien. Va a ser hiperdensa en la tomografía. Generalmente va a estar en relación, ¿sí?, a donde se dio el primer impacto del hueso con el cerebro, pero también puede darse en el sector del contragolpe. ¿Está claro? Va a ocupar cisuras, surcos y cisternas.
Las complicaciones, ahí que yo ya les estaba diciendo, la hidrocefalia comunicante, el vasoespasmo o la isquemia. ¿Está? Incluso se puede manifestar una hemorragia subaracnoidea con una convulsión, una crisis convulsiva. ¿Por qué? Porque la sangre va a irritar a la corteza, ¿está? Y eso va a producir, ¿cómo se llama? Va a producir la convulsión. ¿Está claro? Bien, ¿cuál es? Fíjense dónde va a estar la hemorragia. Tenemos el mismo esquema de siempre: hueso, dura madre, aracnoides, pía. Ahí es donde se va a generar esto. ¿Está? Puede ser sutil, puede ser difusa, puede ser interhemisférica, puede ser intraventricular. ¿Está? Una hemorragia como esta, una hemorragia subaracnoidea que dibuja toda la estrella de la base, hasta que se demuestre el contrario, es espontánea. ¿Sí? Porque guarda, cuando se da esto tranquilamente puede ser un paciente que sufrió una hemorragia subaracnoidea espontánea, o sea, una rotura neurismática, tema de la semana que viene, que se desvaneció, se golpeó la cabeza y viene con un chichón importante. Entonces, esto sí es una hemorragia subaracnoidea, pero hay que descartar en esta imagen particular que no sea una rotura de aneurisma. ¿Sí? Bien, ¿qué otras lesiones primarias? Las contusiones corticales. Ahí se producen un 45% de las lesiones traumáticas intraaxiales. El mecanismo es el golpe o el contragolpe. Puede estar o no en relación con una fractura, puede sí, es casi más seguro que se presente con un hundimiento, ¿sí? Una cabeza estática en movimiento. La localización, el 50% en el lóbulo temporal, el 30% en los lóbulos frontales. ¿Y en dónde principalmente? En los polos. ¿Recuerdan cuando yo les di la clase de anatomía? Los bordes libres o el borde del ala menor del esfenoides o los techos de la órbita pueden producir, ¿sí?, que el encéfalo golpee y ahí se produzcan las contusiones. El impacto directo del cerebro con el hueso, así es como se generan. ¿Sí? Pueden ser lesiones pequeñas de 2 a 4 centímetros, pueden ser múltiples, pueden ser bilaterales. Generalmente pueden ser basales, principalmente en el lóbulo frontal o también en el temporal. ¿Sí? Las TAC, la tomografía puede verse hipo o hiperdensas o incluso mezcladas. Y en la resonancia se van a ver lesiones, se pueden buscar las lesiones pequeñas que no hayan sido hemorrágicas. ¿Sí? Acá tenemos ejemplos. ¿Sí? Fíjense que tienen pequeñas hemorragias todas chiquitas. Todo esto cuando ustedes abren la dura madre para ver es toda una papilla de cerebro. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo mejor? Que sane solo, ¿sí? Que se regenere solo. Fíjense que en este caso ustedes tienen un hematoma subdural más las contusiones. Esto que ustedes ven acá es la línea media, el surco interhemisférico a nivel frontal, que está todo, perdió un poco por el efecto de masa que hay en esta región, perdió su línea normal. Fíjense, estas son basales. ¿Sí? Toda la región basal del frontal, fíjense acá está el borde del techo de la órbita y ahí tenemos contusiones con edema. Fíjense que las cisternas peritroncales no se ven en este corte, así que estamos en un LED, ¿sí? Seguramente 3/4. Otras contusiones chiquitas, pero así es como se ven las contusiones. Bien, terminamos segunda parte, ahora seguimos.